Hola David, ¿me escuchas? Te acabo de Hola, hacer sí, presentador. perfectamente. Vale, pues nada, si quieres compartes pantalla, te presento y nada, y empezamos. Venga, genial. Vale, pues buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario de bolsa semanal con David Galán. Pues David hoy hará un repaso y búsqueda de oportunidades de trading en los principales índices bursátiles, acciones y diferentes activos. David Galán, para aquel que no lo conozca, es trader y director del portal Bolsa General Asesores desde el año 2007 y además es director del curso de bolsa de la Escuela de Finanzas en A Coruña. También escribe sobre economía y mercados en 5días.com. David, si es todo correcto, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General. Vamos a estar en alguna horita, como siempre, como cada miércoles, analizando pues las estructuras y los principales activos financieros, índices Forex, materias primas y acciones en unas semanas que, como bien estáis viendo, pues están siendo muy intensas en los mercados, con ese miedo al Brexit. Tenemos también, pues hoy la decisión de la Fed, que obviamente pues todo el mundo sabe que o se está descontado que no va a haber ninguna subida de tipos de interés y pues con esas dudas de cuándo será la próxima subida de tipos de interés en Estados Unidos y luego también con las elecciones en España, ¿no? Todo esto genera incertidumbre, quizá lo de las elecciones en España pues sería lo menos importante, ¿no? En cuanto a los mercados, pero son muchas citas, sobre todo el Brexit, que últimamente pues va aumentando pues la posibilidad del no a la Unión Europea, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y eso está generando mucha incertidumbre, ¿no? Por un lado, pues caídas de activos de riesgo y subidas de activos refugio, ¿no? Activos refugios, pues el yen, el franco suizo, el oro, el bono alemán, y caídas de activos de riesgo, pues de las bolsas, ¿no? Principalmente, del euro y en este caso también de la libra por esa decisión de si si el Reino Unido va a seguir o no dentro de la Unión Europea. Así que vamos a ver los activos, vamos a ver los gráficos, porque el precio al final es lo que manda, el precio al final es lo que cuenta, y podemos ir siguiendo estructuras que va formando el precio que nos puede dar pistas de cuáles pueden ser los siguientes movimientos, ¿no? Vamos a empezar, como siempre, primero con lo que está pasando en la principal bolsa del mundo. Nos vamos a Wall Street, primero con el Dow Jones en gráfico horario para ultra corto plazo. Así vemos la situación actual ahora mismo del Dow. Hay que decir también y ponerlo pues casi como tema principal, ¿no? De que no tiene nada que ver lo que está pasando en Europa con lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos apenas ha caído nada y en cambio la bolsa europea pues ha caído muchísimo. Está mucho más volátil la bolsa europea que la bolsa norteamericana. El factor clave que os vengo avisando desde hace muchos meses y de hecho desde hace años es el sector bancario europeo, que está tocado, que está muy débil, ¿no? Y el sector bancario europeo está muy volátil y a la vez está débil, y eso es lo que provoca que la bolsa europea esté más débil que la americana y además esté mucho más volátil, ¿no? Entonces, hay que tener esto muy claro, porque si no, uno no entenderá por qué Estados Unidos está ahí casi en máximos y apenas ha descansado nada la subida, y Europa está como está, ¿no? Pues principalmente por esto que acabo de comentar. En el caso del Dow Jones ha tenido una corrección preciosa al 61.8. Para los que hayáis hecho el curso de Bolsa General, pues esto obviamente no os sorprende, pero para los que estén empezando tenéis que tener en cuenta que la zona 61.8 de un movimiento siempre es muy importante. Fijaos que si yo mido el último rebote que ha hecho el Dow Jones desde los mínimos, vamos a marcar todo el movimiento que hizo el Dow desde el mínimo del mes de mayo, nos daremos cuenta que ayer detuvo la caída exactamente al TIC. Además es que con escuadra y cartabón, una precisión impresionante en el 61.8 de la subida. Esa es una zona importante, siempre a tener muy en cuenta como soporte, y es justo ahí donde se ha detenido el Dow Jones, y desde ahí está intentando rebotar. Si en el futuro el Dow Jones, porque os dije, comentábamos en seminarios anteriores que la clave estaba en no perder el 61.8 y que primero era dejar de caer sin perder esa zona, y que luego si en el futuro superaba los 18.013, activaría el Dow Jones una estructura Fibonacci de segundo impulso siguiendo el método Fibo que explicamos en el curso de Bolsa General. Es decir, aquí, de superar esta resistencia, todo apuntaría a un nuevo tramo de subida.
Así que vamos a ver, de momento, mucho más fuerte la bolsa americana, muchísimo más fuerte que la bolsa europea, con un primer soporte aquí por ser el 61.8, esa zona de 61.8 de la última subida, zona Fibonacci muy importante. En cuanto al SP500, índice director de las bolsas mundiales, pues en este caso pues sería prácticamente más de lo mismo. Hemos tenido una corrección prácticamente al 61.8, en este caso no ha llegado al 61.8 al TIC como el Dow, pero se ha quedado muy cerquita de ese 61.8 de la subida. Y también aquí, por lo tanto, de superar los máximos del mes de junio, 2120, podríamos marcar una estructura alcista, más subidas por método Fibonacci, ¿no? Por nuestro método explicado en el curso Bolsa General. Y en cuanto al Nasdaq, os avisé estas últimas semanas, lo recordaréis, que me preocupaba que el Nasdaq estaba formando un triángulo expansivo. Esta es una figura triangular, también aquí lo explico para los que no os hayáis formado de manera profesional con nosotros, con Bolsa General, y para daros una pequeña pincelada, ¿no? Hay muchos tipos de triángulos y el único que no activa proyecciones es este, el triángulo expansivo. Digamos, es un triángulo un poco especial en el que en vez de que las líneas converjan en un punto, las líneas tienden a irse separando, ¿no? Como sería este caso, que tenemos máximos crecientes y mínimos decrecientes. Esto lo que nos está avisando es de que la volatilidad va aumentando, porque parte de estar moviéndose muy poquito a que cada vez se va moviendo más, a que cada vez se va moviendo más, y este triángulo expansivo, nos está indicando un aumento de la volatilidad y por lo tanto normalmente aparece en formaciones correctivas complejas. No se suele subir cuando se encuentra esta figura. Por eso, cuando estábamos por aquí os dije que no me convencía esa figura triangular y que creía que lo más probable era un descanso en la subida en el Nasdaq, ¿no? Sois testigos de que comentábamos esto. Finalmente se ha producido esa corrección y de momento ha corregido también a niveles Fibonacci, con lo que si el Nasdaq supera en el futuro 4.536, podríamos pensar en un nuevo tramo de subida. Previamente, pues había roto un canal alcista a la baja, activado objetivo bajista, luego comentábamos esta directriz bajista muy clara, acelerada en rojo, y a partir del octavo toque, del séptimo y del octavo, dijimos que pronto la iba a romper al alza y que eso podía traer un rebote a la zona de la media, así fue, en la media se paró, ya sabíamos que iba a costar superarla y a la primera iba a ser muy difícil, cayó, lo intentó a la segunda, también cayó, en ese segundo intento corrigió fuerte hasta el mínimo anterior y a partir de ahí avisábamos de que si el Nasdaq superaba 4.408 activaba un doble suelo hacia 4.527 puntos. Ese doble suelo se cumplió y posteriormente pues ya el triángulo expansivo que acabo de comentar. Y a partir de ahora a vigilar esa posible estructura, soporte 61.8 de la última subida y si supera 4.536 puntos se activaría una estructura de segundo alcista Fibonacci en el Nasdaq. Bueno, este es el repaso a los índices americanos para ultra corto plazo en gráfico horario. Vamos a ver cómo cerró esta tarde la bolsa europea y empezamos con nuestro IBEX 35. Hoy hemos tenido una sesión de rebote en las bolsas europeas. En el caso del IBEX, subidas tras 5 días consecutivos de corrección. Y lo que vemos en el caso del IBEX es que también ha tenido ese rebote desde niveles de fuerte sobreventa, ¿no? Hemos estado estos últimos 2 días avisando a nuestros clientes que en cualquier momento íbamos a tener un rebote para que el IBEX saliera de esa sobreventa. Podéis ver ahí el indicador, el RSI, cómo se sitúa en fuerte sobreventa y que lo normal era que al menos tuviera un pequeño rebote, un cierto rebote para regular esos indicadores y que salieran de sobreventa, ¿no? Que es lo que ha pasado hoy, ¿no? Y que en todo caso era previsible que pronto pasase. Lo normal, en mi opinión, es que subiéramos un poco más antes de volver a caer. Hay riesgo de que volvamos a caer, ¿no? Pero lo suyo sería que intentáramos subir algo más antes de que volviera a aparecer presión vendedora y volviéramos a corregir. Porque la verdad que la caída ha sido bastante vertical. Es decir, yo tampoco es que sea extremadamente optimista ahora mismo con el momento que está pasando Europa, pero no creo que vayamos a caer sin ningún descanso y sin ningún rebote. Y el rebote de hoy, pues para lo que hemos caído, de momento parece poca cosa, ¿no? Con lo que, pues yo creo que deberíamos de rebotar un poco más, ¿no? Aunque luego podamos volver a caer.
En el caso de resistencias, por cierto, niveles FIBO de la caída y media 200 sesiones que está en fase descendente. Pasamos al Eurostoxx 50, a la media europea. Por cierto, el IBEX, que avisó primero de subidas y lo avisé en directo por este lateral marcado en amarillo, y luego avisó de caídas rompiendo otro lateral, en este caso a la baja, también marcado en amarillo. Y lo último que decíamos que solo mejoraba el IBEX y rompía esta directriz roja, cosa que no pasó. Y luego comentábamos que de perder este soporte de los 8.756 veríamos más caídas y que luego el siguiente soporte eran los 8.565 y que si se perdían veríamos más caídas. Ha ido perdiendo escalón tras escalón, ¿no? El IBEX 35. Pasamos ahora al Eurostoxx 50, a la media europea. Bueno, en el caso del Eurostoxx 50, lo que vemos aquí es que estamos dentro de un canal, lo recordaréis, en un gran canal lateral alcista que veníamos marcando y siguiendo. Empezó a caer tras dejar una vela horrible en el techo de este canal alcista de corto plazo, este que veis en azul, tras dejar una caracasa negra invertida. Luego avisé y comenté este rango lateral que señalo en rojo, que delimito ahí en color rojo. Al romper el rango, pues siempre que un rango tenéis que hacer lo mismo, ¿eh? Es medir la anchura del rango y romper y proyectar desde el punto de ruptura. A partir de ahí activa objetivo bajista, lo cumple y además ha roto a la baja este canal lateral alcista. Por eso creo que lo normal es que veremos más caídas en el futuro. Porque como veis, pues tenemos ahí una estructura bajista pendiente por cumplirse en el Eurostoxx. Y también pienso que aunque creo que hay riesgo de que veamos más caídas, deberíamos de rebotar algo más para aliviar pues esta caída vertical. Es verdad que la sobreventa hoy ya se ha aliviado, pero yo creo que tras tanta caída y tan rápida, lo normal sería rebotar algo más antes de seguir con caídas. Resistencia en el futuro, media 200 sesiones que está en fase descendente y niveles FIBO de la caída. El DAX es el único índice que nos ha avisado de este rebote con una estructura típica chartista que nos avisa de ese posible rebote y se llama doble suelo, la figura. Además, un doble suelo acompañado de divergencia alcista, que eso pues le añade quizá más potencia, ¿no? a la figura. Es un doble suelo en los 9.507, 9.510, activado al superar 9.620, que avisábamos ayer que se podía producir hoy y que al final hoy pues se ha activado y cuyo objetivo son los 9.732 puntos. Es verdad que la última vela horaria pues no es muy bonita, la verdad, ¿no? De hecho, las dos últimas no son muy bonitas, la última especialmente no es muy bonita, una caracasa negra invertida, pero tenemos esa figura de doble suelo y lo más normal, mientras no se pierdan esos dos mínimos, sería que se acabe cumpliendo. Es verdad que es una figura pequeña, pero la figura está ahí, es indudable, se puede considerar un doble suelo y el objetivo estaría pendiente hacia 9.732. El DAX ha bajado menos que otros índices, pero tiene resistencia en niveles FIBO de la caída y en la media 200 sesiones que está en fase descendente. Recordar además que habíamos marcado en el DAX un doble suelo, objetivo 10.160, objetivo OK, análisis cumplido, y habíamos marcado un triple suelo, objetivo 10.387, que no se llegó a cumplir por muy poquito. Es verdad que se quedó a 20 puntos, pero no se cumplió al TIC, así que objetivo fallido, erróneo, no cumplido. Vale, otra cosa es cómo gestionar esa posición. En mi opinión, una vez que la entrada del triple suelo te la da aquí y llega hasta aquí, creo que perder dinero debería de ser un error, que no debería, al menos habría que poner un stop en el punto de entrada. Tampoco digo de ajustarlo mucho, pero al menos asegurar el punto de entrada, ¿no? Solo en estos casos, cuando un objetivo está prácticamente cumplido. Es decir, bueno, pues ahora que ya casi ha llegado al objetivo, poner el stop en el punto de entrada. Pues yo no soy partidario de ajustar stops, pero en este caso no sería ajustar stops, sería que cuando una estructura prácticamente está cumplida, pues que no sería normal ir a por un objetivo de 500 puntos y que se hagan 480 y acabar perdiendo 400 puntos. Yo creo que no, en lo que es la gestión de la posición, creo que no sería adecuado. Sobre todo porque además eso puede hacer mucho daño a nivel emocional. Yo me imagino que compartiréis conmigo que entrar en una estrategia porque te marca un objetivo el gráfico, imaginar de 500 puntos y pasar de ganar 480 a perder 400, psicológicamente no es positivo, ¿no? Me imagino que es bastante duro.
y que es de difícil digestión, supongo, ¿no? Para cualquiera de vosotros a la hora de hacer trading. Por eso, pues yo suelo recomendar esto siempre a mis alumnos. Seguimos, tras ver el FTSE vamos, perdón, tras ver el DAX vamos al FTSE, Bolsa de Reino Unido en máxima actualidad, el Reino Unido por ese referéndum sobre la pertenencia o no a la Unión Europea. Intento de rebote en la sesión de hoy, más débil el FTSE hoy que otros índices, también ha caído algo menos que otras bolsas y aquí en este caso también se habría anulado y aquí sí que sin paños calientes, aquí se ha anulado claramente y no ha estado, se acercó pero no ha estado cerca de cumplirse esta figura de triple suelo. Objetivo de doble suelo cumplido, objetivo OK y objetivo de triple suelo anulado, estructura no cumplida. Y además también se anuló una estructura de segundo impulso alcista, que son estructuras sobre todo cuando vienen acompañadas, es decir, cuando hay dos objetivos en la misma dirección, es muy fiable y se suelen cumplir casi siempre, pero el casi siempre no es igual al siempre. Y en este caso, pues ya veis que se ha anulado, así que objetivo no cumplido. Empeoró al romper la media de 200 y confirmó con la pérdida de los 6.050 puntos. ¿Vale? Así que objetivo no cumplido, ese objetivo propuesto para el FTSE. Supongo que esto también os llamará a los nuevos la atención porque, pues desgraciadamente soy consciente, o me lo decís muchos de vosotros, ¿no? Que no es habitual, ¿no? Hablar de estructuras que no se cumplan o hablar de operaciones donde se pierde dinero. Creo que desgraciadamente no es habitual porque hay gente que se sorprende mucho por nuestra forma de trabajar, ¿no? En la que hablamos de pérdidas, en las que hablamos de operaciones que no salen bien, en la que hablamos de estrategias donde salta el stop de pérdidas, o en estos seminarios que hablo de operaciones o estructuras que marcamos y que luego no se cumplen, ¿no? Pero es nuestro ADN, el ADN de Bolsa General, pues es intentar ayudar a los inversores con un trading realista, alejado de los vendehumos, ¿no? Alejados de un trading irresponsable. Ya sabéis que hay un montón de estafadores que quieren arruinaros, ¿no? Vendiéndose algún curso malo, algún libro basura o algún sistema perdedor, pero con el gancho de prometeros rentabilidades del 500%, 1000%, 2000%, 3000%. Parece que hay una puja entre estafadores a ver quién ofrece más al inversor incauto, ¿no? La realidad desde el trading, pues que Warren Buffett está considerado el mejor inversor de toda la historia, con un track record anual de un 22%. Realidades, que García Paramés está considerado el mejor gestor en España, con un track record anual de un 16%. Mentiras, pues sistemas que ganen un 500% en una semana, en un mes. Eh, Hay que diferenciar entre realidades y mentiras, ¿no? Entonces, yo me encuentro en estos últimos años inversores que no son realistas, que tienen objetivos eh, delirantes, sería la palabra perfecta, ¿no? De verdad delirantes, ¿no? Y recibimos correos en los últimos meses, el último año ya, que no recibíamos hace 8 o 9 años en Bolsa General, ¿no? El, el tener una trayectoria tan larga en Bolsa General ayudando a inversores de todo el mundo y el habernos consolidado como una de las webs más importantes en habla hispana de análisis técnico, pues nos hace tener una perspectiva grande, ¿no? Y os digo que no nos pasaba esto hace 8 o 9 años, no nos venían inversores preguntándonos por correo si haciendo nuestro curso o apuntándose al centro de traders, el servicio de bolsa más completo que hay en España, si una cuenta de 2.000 o 3.000 euros, si pueden sacarse un salario al mes de 2.000 euros. Esto no nos lo encontrábamos antes, ¿no? Pero nos dicen que hay gente que lo promete, que promete salarios, ¿no? Y con poco capital. Entonces, bueno, pues esta gente que está intentando ser estafada, que bueno, algunos al final acabarán en esas redes, porque hay gente que voy a probar, bueno, pues ya acabas de caer en la red de las estafas, ¿no? Del trading. Opciones binarias, hazte rico, el secreto de los brokers y cosas así, ¿no? Publicidad engañosa para captar a incautos. ¿Por qué os alerto de esto? Porque me da mucha pena. Realmente a mí tampoco me va a ir la vida en que os estafen o no os estafen, ¿no? Allá cada uno de vosotros, sois responsables de vuestro dinero, pero me da bastante pena, lo tengo que decir, ¿no? Me da pena porque pues, mi compañero Albert, por ejemplo, ha tenido a gente pues ya muy adulta, ¿no? Eh,
pues que el teléfono ha quebrado y han llorado, han empezado a llorar porque pues han caído en esas redes, ¿no? De rentabilidades récords y de ganancias imposibles, ¿no? Por parte pues de estafadores de medio pelo. Me da mucha pena porque sé que ganar en bolsa es difícil y que la mayoría de inversores, pues la estadística, es verdad que la estadística que llevamos comentando desde hace años y que la gente repite como cacatúas, y está bien que lo repitan, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que ni lo ha investigado, pero me gusta, ¿no? Que la gente repita esas estadísticas que llevamos 10 años diciendo en Bolsa General de que el 98% de inversores o el 95% de inversores pierde dinero en bolsa, ¿no? De los que operan en el ultra corto plazo, pues o intradía, scalping, el porcentaje es abrumador. Pero a mí hay una estadística que os diré que incluso me preocupa más, que es el poco tiempo que dura un inversor en los mercados. Vale, la mayoría de inversores dura muy poquito en bolsa, se arruina muy pronto, ¿no? Y por lo tanto, en los primeros años es muy importante que no caigáis en esas trampas y que gestionéis mucho el riesgo. Que vuestro primer objetivo, sé que no suena seductor, que vuestro primer objetivo sea preservar el capital. Pero debería de serlo, porque si sois capaces de preservar el capital el primer año, las posibilidades de que ganéis en el segundo año son enormes. Mientras que si os arruináis el primer año, ya no va a haber posibilidad de ganar en el futuro, ¿no? Y el capital es la herramienta de trabajo de todo inversor. Bueno, empieza el meneo, vamos a verlo en directo, empieza la volatilidad con las decisiones de la Fed y en este caso, bueno, vemos que con el euro dólar ha roto una directriz bajista, bueno, ya la rompió antes de que empezara la volatilidad, empieza a subir el euro dólar en la sesión de hoy, esta mañana, tras tras activar un pequeño doble suelo, de hecho lo activa a las 9 de la mañana de hoy, ahí lo podéis ver, doble suelo en la misma zona, dos mínimos en la misma zona, activa doble suelo al superar el máximos entre mínimos y ahora veremos qué ocurre en la siguiente resistencia, porque la primera resistencia estaba aquí, la superó, la siguiente resistencia, el siguiente nivel es la zona de la media y está ahora ahí. Entonces vamos a ver qué ocurre con esta zona de resistencia, ¿no? Aquí habría que tener un poco de cuidado porque a lo mejor a la primera no puede con la media, ¿no? Y a lo mejor desde aquí pues puede haber algún retroceso. En cuanto a la bolsa americana, la primera reacción es al alza de las bolsas americanas. Vamos a ver el Dow Jones a tiempo real para que lo podáis ver aquí conmigo, lo que estoy viendo en las pantallas. Ahí vemos cómo el Dow Jones, pues de momento va de menos a más en la sesión, ha superado el máximo del día y tiene el primer obstáculo pues en la media 200 y en niveles FIBO de esta última caída, que la verdad que ha sido muy leve, ¿no? Rebotando desde niveles de sobreventa ligera, no llegó a una sobreventa extrema, como sí llegó la bolsa europea, pero bueno, llegó a niveles de sobreventa importantes, ¿no? El Dow Jones también, ¿no? No extremos, pero bueno, a sobreventa, y desde ahí pues intento de rebote. Así que nada, vamos a ver cómo va el euro dólar, si, como comenté en directo hace 2 minutos, la media 200 cuesta superarla o la puede superar a la primera. Bueno, vemos que de momento lo esperado, ¿no? Un retroceso desde esa zona de la media. Insisto que como va a haber mucha volatilidad, pues la vela va a ir cambiando, es decir, que puede volver a intentar subir o definitivamente dejar una vela muy fea desde la zona de la media, lo cual sería preocupante y nos podría traer más caídas, ¿no? Pero bueno, lógico era que después de una reacción al alza y al llegar aquí a la zona de la media, pues tuviera ahí algún obstáculo, ¿no? Bueno, dicho esto, seguimos. Estábamos con Europa, he hecho este pequeño inciso pues para que viéramos la volatilidad, ¿no? Con las decisiones de la Fed, que es habitual. Normalmente siempre hay varias reacciones, o sea que a veces primero se sube para luego bajar, o luego se baja para luego subir, y a veces incluso hay doble reacción, ¿no? Que baja para luego subir y luego volver a bajar, o sube para luego bajar y luego vuelve a subir. Pero es muy raro que la primera reacción no tenga un giro. O sea que la primera reacción siempre no es bueno fiarse de la primera reacción, ¿no? Se suele mover luego al contrario. Entonces, suele ser una buena táctica esperar la primera reacción y apostar rápidamente a una corrección a esa primera reacción, ¿no? Funciona casi siempre, aunque ya sabéis que nada funciona siempre en los mercados, pero bueno, hay ciertas cosas que cuando uno investiga durante 10, 15, 20 años en los mercados, pues va detectando cosas que ocurren habitualmente. Bueno, en el caso del MIB habíamos marcado en nuestro centro de traders un gran objetivo bajista
de casi 700 puntos por estructura de segundo bajista Fibonacci hacia 16.500 puntos, objetivo OK, análisis cumplido, y una vez cumplida esa estructura de segundo impulso bajista, vamos a ver si se produce el típico rebote técnico, ¿no? Hoy ha rebotado el MIB, bueno, bastante, ha llegado a subir el 2%, pero también la última vela horaria no es demasiado bonita, ¿no? Le pasa igual que a la del DAX. Aquí, pues esto está entre doji lápida y caracasa negro invertido, y vamos a ver qué ocurre tras esta vela, ¿no? Quizá, pues, corrección para luego intentar rebotar, o a lo mejor, pues, es capaz de superar los máximos de la vela horaria de hoy y seguir subiendo, pero bueno, ahí marca cierta resistencia. Lo que sí que ocurre es que también creo que lo normal después de tanta caída, la caída además bastante vertical, es que rebotáramos un poquito más antes de seguir cayendo. Eso sería lo normal, ¿no? Y luego, como resistencia muy, muy potente a tener en cuenta en el futuro, por un lado estaría la media 200 sesiones, que está en fase descendente, y por otro, niveles FIBO de la última caída. Esos serían los niveles clave a vigilar. Continuamos, pasamos ahora al K40, a la bolsa francesa. En cuanto al K40, ya os decía que tenía una estructura parecida al Eurostoxx, y también, igual que el Eurostoxx, ha roto a la baja el canal lateral alcista en el que se movía, activando un objetivo bajista hacia niveles de 3.927 puntos. Veremos si lo cumplo en la nula. Y aquí también yo creo que en mi escenario más probable sería también lo mismo que decía antes, ¿no? Para todas las bolsas europeas, que intentaran rebotar más y que luego quizá volvamos a caer, ¿vale? Ese quizá sería el escenario que considero más probable. Hemos visto el ultracorto de índices, vamos a ver algunos índices para corto o medio plazo. Voy rápido porque quiero dejar un buen rato para preguntas, al menos 10-15 minutos. Voy a intentar que sean 15, así que vamos rápido con el IBEX. Bueno, el IBEX sigue teniendo el mismo obstáculo, la misma resistencia en el medio plazo, que es la zona de la media 200 sesiones. Ya dijimos que la zona de la media era un obstáculo muy importante y ha vuelto a chocar con él. Recordaréis que en febrero repetíamos por activa y pasiva en estos seminarios que apostábamos por un rebote para aliviar la sobreventa, pero que el problema del IBEX era que iba a tener muchos obstáculos en el camino. Hablábamos de los 9.200 y del hueco bajista de la primera sesión del año, los 9.544, y de la zona de media 200 sesiones. Esa era la zona que comentábamos como gran obstáculo, esta, ¿no? Entre 9.200 y 9.544. Desgraciadamente hemos estado, pues, muy acertados en este caso y se ha frenado justo ahí el IBEX, ha chocado con la zona de la media y desde ahí ha corregido con violencia, ¿no? Ese es el problema para el IBEX, ¿no? Que el sector bancario está muy débil y eso impide que el IBEX sea capaz de romper al alza la zona de la media 200 sesiones, que sigue en fase descendente y que de momento, pues, sigue siendo resistencia. Y como soporte a vigilar, pues tendríamos los mínimos de febrero, 7.746 puntos. Por cierto, antes de irnos al Eurostoxx, vamos a ir ahora al Eurostoxx 50. Hoy, pues, me he levantado y me he llevado una alegría muy grande, y os tengo que dar las gracias porque publicaba Editorial Planeta el ranking de los libros de empresa más vendidos el primer semestre del año, de los primeros 6 meses de este 2016, y el pequeño libro de los grandes inversores, pues estamos situados de quintos. Así que, de verdad, muchas gracias por la buena acogida del pequeño libro de los grandes inversores, y de verdad que muy agradecidos. En nombre de todo el equipo de profesionales de Bolsa General, pues muy, muy contentos y satisfechos con el éxito que está teniendo el pequeño libro de los grandes inversores, ¿no? Así que, de verdad que muchas gracias. Eurostoxx. Bueno, en cuanto al Eurostoxx, vemos que tenemos ese canal roto a la baja, que comentábamos antes también en gráfico horario, se ve también en gráfico diario, y lo peligroso es que incluso podríamos añadir a esa ruptura de canal una especie de hombro cabeza a hombro. Entonces, lo que nos indica esta estructura de precios del Eurostoxx es que lo más probable sería que el Eurostoxx se vaya a buscar los mínimos de febrero, igual que en el caso del K40, ¿no? Y que ha chocado además, que igual que pasó en noviembre del año pasado, el Eurostoxx no ha podido con la zona de la media 200. Otra vez la zona media ha seguido bajando y ha chocado el precio con esa zona, ¿no? No ha sido capaz de confirmar la ruptura de la media 200 sesiones.
Por cierto, para los que ahora igual en verano tenéis más tiempo, porque claro, cursos de 2 horas en un hotel, pues no hace falta tener mucho tiempo, 2 horas es muy poco tiempo, pero nuestro curso al ser tan completo y tan intenso, pues ya sabéis que dura 5 semanas, ¿no? No es el típico curso que se puede hacer en 2 o 3 horas, sino que es un curso realmente amplio y realmente completo, ¿no? Y eso tiene una parte muy buena, que es un curso muy valorado, la gente que lo hace, pues, la mayoría nos dice es el mejor curso de bolsa que he hecho en mi vida y estamos muy agradecidos. Pero tiene una parte mala, y es que hay inversores, hay alumnos que no tienen tiempo suficiente para poder hacer el curso, ¿no? Entonces, todos los veranos sacamos una promoción, todavía no la tenemos en marcha, pero sí os diré que si queréis ir reservando plaza, pues las plazas serán limitadas y por un tiempo limitado. Todos los años en julio, y bueno, ya está a la vuelta de la esquina, sacamos una promoción en la que damos 2 meses para poder realizar el curso de Bolsa General, que es totalmente online y por lo tanto podéis ser vosotros los que elijáis cuándo empezarlo, ¿vale? El curso pues tiene 25 vídeos explicativos, pero no son 25 vídeos el curso. Hay cursos que solo son vídeos, no. Aquí estamos hablando de una plataforma tipo universidad online que tiene 17 temas de análisis técnico de inversión en bolsa. Dentro de esos temas hay vídeos, algún vídeo dura incluso más de 1 hora. Hay ejercicios didácticos de la mayoría de temas para que el alumno vaya viendo si ha asimilado bien la teoría. Hay un foro tutorial abierto las 24 horas y por si fuera poco, además de que cuando termina el curso damos todo el texto, todo el temario en PDF, damos acceso al centro de traders para que, digamos, haya un nexo entre la teoría y luego cómo ponerla en práctica. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues es aviso para los que queráis ir reservando plaza para tener 2 meses, para aprovechar el verano bien y formaros de manera profesional en los mercados. Bueno, hemos visto el Eurostoxx, pasamos ahora al SP500, índice director de las bolsas mundiales. Vamos a ver solo un par de índices más y nos vamos ya a materias primas. Vamos ahora primero al SP500. Estamos viendo ahora gráficos diarios para corto o medio plazo. Bueno, en el caso del SP hay poca novedad, ¿no? Porque el soporte clave sigue estando en 1810. Si vemos el gráfico con perspectiva, pues nos damos cuenta que mientras no pierda 1810 no habrá pánico vendedor y que lo más normal es la continuidad de las subidas. Y ahora eso sí, creemos, venimos diciendo estos últimos meses que lo normal sería un descanso a niveles Fibonacci de la subida. Fijaos que el SP no ha bajado y está lejos incluso de bajar ni siquiera al primer nivel Fibonacci. O sea, es tanta la fuerza que tiene Estados Unidos que no ha corregido ni siquiera al primer nivel Fibo, que no pasaría nada, porque tuviéramos un descanso a niveles Fibonacci, pero es que ni siquiera ha bajado a niveles Fibonacci. Claro, el problema aquí es que se pudiera producir una consolidación normal y sana en Estados Unidos a un 50% Fibo, o a entre el 38 y el 50, o entre el 50 y el 61,8. Claro, el problema es qué haría Europa si Estados Unidos descansa un poquito la subida. Porque es que Estados Unidos, como veis aquí, no ha corregido nada. El máximo de la historia, de toda la historia del SP, está aquí. Lo tiene a tiro de piedra. Entonces yo creo que lo normal sería que consolidara un poquito el SP antes de seguir subiendo, que es el escenario que en mi opinión es más probable. Que bata nuevos máximos y siga con la tendencia de largo plazo. ¿Por qué? Porque aplico la teoría del Dow, padre del análisis técnico, que decía que mientras una tendencia esté vigente es más probable que continúe a que cambie la tendencia, hasta que no aparezca una figura de cambio. Y solo de perder 1810, pues habría que plantearse que la tendencia alcista puede haber terminado. Entonces, de momento, sería un claro mantener. Y en el caso del Nasdaq, el soporte está en el mínimo anterior, 3.786. ¿De acuerdo? Esos como niveles clave. Vamos a ver el Nikkei para que tengáis, digamos, un poquito de cada, de bolsa europea, de bolsa americana y de bolsa asiática. En el caso del Nikkei, no, perdón, esto es el NISE. Vamos a poner el Nikkei. En el caso del Nikkei, el problema se llama también media 200 sesiones. De hecho, le pasa un poco como a Europa. No puede con la media se giró a la baja, la media resistencia, como avisé, y peligro si en el caso del Nikkei pierde mínimos de febrero, 15.246, perdón, 14.865. Si pierde mínimos de febrero en 14.865 puntos, la bolsa japonesa activaría una estructura bajista por Fibonacci para medio plazo que podría traer más caídas.
¿De acuerdo? Esta debilidad del Nikkei en los últimos meses, pues también puede venir o está favoreciendo la fortaleza del yen, ¿no? La fortaleza del yen, pues perjudica al Nikkei, ¿no? Bueno, visto Japón y vámonos ahora a materias primas, empiezo con la plata. Bueno, en cuanto a la plata, estoy muy contento, ¿no? Porque aquí abajo os dije que la plata seguramente iba a subir, porque apareció una vela doji libélula con sombra inferior muy alargada. Recuerdo como un amable seguidor aquí me dijo que me había equivocado, diciendo que la plata, mientras no perdiera este soporte, lo más probable es que iba a subir. Afortunadamente, pues yo no soy tan impaciente, ¿no? Como ese amable seguidor de estos seminarios, y al final, pues el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Efectivamente no perdió ese soporte y acabó subiendo. Luego decíamos que si superaba 16 dólares, subiría, activaría un objetivo hacia 17,31 y que lo más probable era que viéramos esa subida, se produjo. Luego, cuando estábamos aquí, comenté que seguramente íbamos a ver un descanso en la subida, y cuando estábamos aquí dijimos que más temprano que tarde lo normal es que intentara volver a subir. Bueno, pues yo creo que ha estado bastante bien. Se puede además comprobar en Bolsa General y en el canal YouTube de GKFX cómo habíamos ido comentando esto, tal cual lo acabo de decir, y en este caso pues hemos estado muy acertados, ¿no? Porque el escenario es casi imposible acertarlo más, ¿no? Estar tan finos. De hecho, yo me equivoco mucho más de lo que me he equivocado en la plata, ¿no? En la plata la verdad es que prácticamente lo hemos calcado. Y el primer soporte a vigilar está ahora en la media de 200 sesiones, que está en fase ascendente como posible zona de soporte. En el gráfico del oro, que van un poco de la mano, tardó un poco más en subir la plata que el oro. En el oro, de hecho, dimos una señal de compra por análisis técnico al superar los 1.070 dólares en diciembre del 2015. A partir de ahí activó objetivo hacia 1.100, luego activó un triple suelo hacia 1.130 dólares, luego podemos ver cómo activó objetivo por ruptura de canal bajista hacia 1.290, también lo cumplió, y lo último, decíamos, tiene objetivo pendiente hacia 1.385 por ruptura de canal bajista a largo plazo. Y decíamos cuando el oro estaba aquí abajo que, bueno, que aunque estaba consolidando, que era lo normal, decíamos eso era lo lógico para regular indicadores, decíamos que lo más probable es que luego volviera a subir. Bueno, está en ello, está intentando seguir con la subida. Primer soporte en la media 200 y también en niveles FIBO de toda esta última subida desde los mínimos de diciembre, ¿no? Así que fuerte el oro, está funcionando como activo refugio y tenemos pendiente ese objetivo hacia 1.385. Ojalá se cumpla como el resto de objetivos que empezamos a marcar desde aquí, ¿no? Veo que ahora ya hay más gente que recomienda el oro, pero bueno, nosotros lo empezamos a recomendar por análisis técnico aquí abajo. Yo estoy contento y especialmente orgulloso de, en vez de avisaros de subidas del oro aquí, como veo que ahora se empieza a recomendar el oro, había muchos artículos que decían el oro dará señal de compra si supera 1.290 dólares, que era este nivel. Nosotros lo dijimos aquí. ¿Vale? Creo que es un poco mejor pues eh, estar atentos y a la primera señal de compra pues saber que ahí apareció una figura de cambio de tendencia y publicarlo incluso hasta en el periódico, ¿no? Porque incluso lo publiqué a media página en mi sección de bolsa de cada domingo en el periódico La Opinión Coruña. Por cierto, si os interesa, este domingo, creo que será este domingo, habrá una página completa con mi opinión sobre el Brexit en el periódico La Razón. ¿Vale? Si os interesa, pues bueno, la verdad que es un honor que cada vez más medios de comunicación pues estén interesados en mi opinión sobre los mercados, ¿no? Y en este caso opino un poquito sobre el Brexit, cuáles pueden ser las consecuencias y en qué situación estamos. Bueno, seguimos, hemos visto la plata y el oro, vamos a continuar y vamos a ver libra dólar. Bueno, en el caso de la libra frente al dólar, está intentando rebote técnico desde sobreventa, pero tiene un problema y el problema también es que en el ultracorto plazo tiene una resistencia en la media 200. Yo creo que le va a costar superarla y que en caso de ir a buscarla a la primera no creo que sea capaz de superarla, ¿no? Así que bueno, intento de rebote desde sobreventa y con primera zona de resistencia en la libra frente al dólar en la media 200 que está en fase descendente. Y voy a terminar y para dar paso a vuestras preguntas, os voy a dar 12-13 minutos para preguntas. Vamos a ver el gráfico de Inditex que hoy presentaba resultados. Es un orgullo como coruñés que soy, que esta empresa coruñesa pues esté tan bien gestionada y sea líder en el mundo, ¿no?
Hoy presentaba resultados, han sido buenos, el valor subió un 5,50% y técnicamente, que es realmente lo importante, es verdad que ha llovido desde que la empecé a recomendar aquí en 2009. Es otra de las cosas que me siento más orgulloso, es de haberos avisado a miles y miles y miles de seguidores de Bolsa General a través de nuestra web, de avisaros justo aquí que el Inditex había dado señal de compra para largo plazo y haber demostrado que es una falacia eso que se dice de que el análisis técnico solo sirve para corto plazo, ¿no? Entonces yo creo que fue un acierto haberla recomendado aquí en Bolsa General y desde entonces pues haber repetido que es un valor alcista y que hay que comprarlo en correcciones. Me sigue gustando mientras no pierda esta directriz que veis aquí en color azul. Mientras no pierda mínimos de agosto del año pasado y de febrero de este año, creo que es un valor que lo más probable es que continúe con la tendencia alcista, ¿no? Es verdad que bueno, pues estaría bien en el corto plazo que rompiera esta pequeña resistencia, la zona de los 30-50, 30-83, por encima de 30-50, 30-83, pues confirmaría fuerza en el corto plazo, pero en el largo plazo de momento sigue alcista sin ninguna señal de giro y por lo tanto pues yo sigo siendo positivo con esta empresa gallega que además no para de contratar empleados en España, ¿no? Y de lo cual pues me alegro mucho y tengo pues conozco mucha gente de mi entorno que trabajan en Inditex y muy contentos, ¿no? A pesar de esa campaña pues, de la izquierda radical de desprestigiar esta empresa internacional, ¿no? Yo la verdad que no lo entiendo muy bien porque conozco la empresa, genera 100.000 empleos en España y ojalá hubiera muchas Inditex para que no hubiera el paro que hay, ¿no? En este país. Así que bueno, buenos resultados de Inditex, tendencia alcista clarísima y soporte muy importante esta directriz alcista azul, mínimos de febrero y mínimos de agosto. Y ahora, David, abrimos ese turno de preguntas para contestar alguna de las preguntas de los 125 inversores que se han congregado hoy en este seminario. Vale, David, pues vamos a ver. El rebote del IBEX lo vienes anunciando el viernes. A ver, esto no es una pregunta. Vale. Bueno, nos preguntan alguna estrategia para el euro dólar, que ya lo has analizado un poquito. A ver, vamos a ver el gráfico de eurodólar, si te parece, en el corto o medio plazo, por si aquí podemos ver estructuras más claras. Y de hecho lo vamos a ver. Sería en este caso, lo más claro que se puede comentar en el eurodólar, en este caso sería para medio largo plazo, pero yo creo que es importante tener esto en cuenta. Porque luego a veces nos perdemos en movimientos pequeñitos, que está bien de ultra corto, pero aquí también sería interesante que veamos con luces largas y darnos cuenta que el euro dólar está formando un movimiento lateral. Entonces, en el futuro, y no tardaremos muchos meses seguramente, porque ya este rango lateral dura 1 año y medio, y aunque es amplio, pues pronto debería de salir de este rango, ¿no? Y yo creo que nos va a avisar de un gran movimiento. Si rompe por arriba, no sé si el Brexit será la excusa para romper por arriba o por abajo, si la excusa será el día que la Fed suba tipos, pero va a haber que estar atentos a este rango, a este enorme rango lateral que tiene el eurodólar entre la zona de 1,16 y la zona de 1,0550 más o menos. Insisto que es un rango lateral muy amplio y que las zonas de soporte y de resistencia no son niveles al TIC, sino que son zonas. Vale, pero yo creo que queda bastante claro viendo este gráfico que es un amplísimo movimiento lateral y en el momento que se rompa se va a activar un objetivo de más de 1.000 pipos. O sea, estamos hablando de un objetivo gigantesco en el momento que rompa o bien por arriba o bien por abajo ese rango lateral. Y luego sobre lo que me comentabas del IBEX, me imagino que es porque el viernes ya comenté que había cierta sobreventa, ¿no? Vamos a ver el gráfico del IBEX para darnos cuenta cómo extrema en la sobreventa. Vamos a ver el RSI, porque el viernes ya comenté que pronto veríamos un rebote, se ha hecho de rogar, han esperado hasta el miércoles. Fijaos cómo entra en sobreventa exactamente el viernes, pero aún era una sobreventa pues moderada. El lunes es cuando ya hay una sobreventa muy potente. El martes sigue en una sobreventa muy potente. El primer pico de sobreventa muy potente es aquí, en estos mínimos del martes, y luego hace otro mínimo
perdón, mínimos del lunes y luego hace otro mínimo muy potente de sobreventa en la sesión del miércoles. Entonces, en mi opinión, el viernes había sobreventa moderada. Bueno, esto no es opinión, es un dato, ¿no? El lunes hay sobreventa muy fuerte y yo, en mi opinión, a partir del lunes, buscar cortos en el IBEX es, no voy a decir un suicidio, pero es peligrosísimo, porque en cualquier momento va a venir un rebote. Ocurre muchas veces, o ocurre bastantes veces, que extreman la sobreventa, ¿no? Ayer comentaba un cliente en el chat del centro de traders, donde estamos 6 horas interactuando con los clientes, comentaba ayer, David, el rebote ni está ni se le espera. Y yo le decía, precisamente que no se le espere es indicador de que está a punto de ocurrir, ¿no? Y bueno, eso que comentaba ayer a las 5 de la tarde, pues hoy se ha hecho realidad con el rebote. Y en mi opinión ha sido una sobreventa bastante potente que por lo tanto debería dar paso a un rebote de mayor magnitud, ¿no? Eso en mi opinión sería quizá lo más probable. Pero acertar el momento exacto en el que va a ser el rebote o el momento exacto en el que va a dejar de subir un mercado, ya os digo que eso no está en mi mano, pero en la de nadie del planeta, ¿no? Supongo que habrá gente pues que esté empezando o ilusa, que crea que en el mercado un experto puede adivinar lo que va a pasar en cada minuto, ¿no? Eso es imposible. Sí que a veces el mercado te da pistas muy, muy claras, pero por muy claras que sean, no es seguro nunca. Por eso es tan importante la gestión del riesgo, poniendo stops, diversificando y no arriesgando más del 1,5% del capital en una sola operación. Vale, nos preguntan también por ArcelorMittal y Google. Bueno, en el caso de ArcelorMittal es un valor muy volátil, ¿no? Yo creo que por ahí habría que empezar, para darnos cuenta de que el peligro de invertir en Arcelor, tanto al alza como a la baja, es que fácilmente un día sube un 8% y al día siguiente baja un 7%. Por lo tanto, ir con un stop de un 6%, un 5%, es una tontería, es una barbaridad, no tiene sentido, porque eso lo mueve Arcelor en 3 horas. Entonces, es difícil encontrar una buena ecuación rentabilidad-riesgo que permita un stop cercano, ¿no? Y un stop importante. Aquí en la primera zona de soporte de cierta entidad está en la zona de 380. Por ahí además va a pasar la media de 200 sesiones. Luego tendría los 346.5 y los 3,13. Esos serían los tres escalones que tiene como soporte y el primer escalón de los tres es el más importante, el de los 3,80. Está consolidando y esto es normal. Es que siempre ocurre lo mismo. Después de una subida así, pues no va a seguir así. Lo normal es esto. Es que zigzaguee un poco y consolide. Eso no es malo y de hecho hay que decir que Arcelor en el corto plazo ha mejorado. Ha pasado de hacerlo mucho peor que el mercado a hacerlo ligeramente o mejor que el mercado, ¿no? Entonces, eso es positivo. Ha mejorado algo en el corto plazo. Problema, pues que va a seguir muy volátil y que es complicado buscar una buena ecuación rentabilidad-riesgo. Ahora mismo, además, no hay ninguna estructura alcista pendiente, ¿no? Habría que esperar a que superara exactamente los 5,43. Y comentar eso sí, que desde que mejoró el gráfico, que fue aquí, primero con la ruptura de la directriz azul y luego aquí con la ruptura de la directriz roja, claro, ha subido mucho. Y ahora pues quizá el riesgo es mayor, ¿no? Que muchas veces se cree que el riesgo es mayor aquí abajo, pero no, el riesgo es mayor cuanto más ha subido y más lejos está de soportes. Pero lo bueno es que parece que aquí está cimentando un soporte en 3,80 y lo malo es que comprando a 4,50 los 3,80 aún están muy lejos, ¿no? Otra cosa sería pues que bajara aquí a 4,10 y aquí alguien dijera, bueno, pues quizá aquí puedo tener una mejor ecuación rentabilidad-riesgo o esperar a que aparezca alguna pauta de velas interesante o a que aparezca alguna figura de suelo, cosa que no hay a día de hoy. Y en cuanto a Google, bueno, Alphabet, ¿no? Que es la matriz. Vamos a ver el gráfico de Alphabet. Bueno, Alphabet, como sabéis, es uno de los valores que nos gustan en el mercado americano desde hace años y de momento pues no hay ninguna señal de cambio de tendencia. Es un valor que se puede mantener en cartera. Tiene el primer soporte en este mínimo. Estaría el primer soporte en los $663 y realmente mientras no pierda ese nivel no habrá ningún deterioro ni siquiera en el corto plazo. Es verdad que ha subido muchísimo y ahora pues parece que consolida un poco, ¿no?, las subidas. Solo hay que ver el gráfico. Yo creo que os lo dejo ahí a vuestra lectura. No creo que haga falta enseñando este gráfico que os diga yo si es alcista o bajista, ¿no? Este es el tipo de valores que nos gusta en Bolsa General y por eso llevamos años diciendo pues que es de los valores que se pueden tener en carteras. Vale, también te preguntan que un usuario tiene comprados día a 5,05. ¿Qué te parece? Bueno, lo tiene a buen precio por una cosa que voy a explicar ahora, que la explicaba ayer en mi consultorio de bolsa semanal en Gestiona Radio.
Y es que comentaba en ese consultorio que el soporte, primer soporte, lo tenía más o menos por ahí, la zona que anteriormente había sido resistencia. Esa zona que anteriormente fue resistencia ahora intenta ser soporte, ¿no? Dilató un poquito el día 14 de junio, pero en el cierre, digamos que lo que hizo fue apoyarse en un antiguo soporte. Entonces, lo bueno que tiene día no es de los valores más fuertes, pero tiene algo bueno, es que ha mejorado el gráfico al superar esa zona del 505 y que tiene mínimos crecientes. Para que haya una directriz alcista, primero necesitamos dos toques. A esa directriz, pues se le llama directriz alcista tentativa. Y es el tercer toque el que confirma la directriz. Entonces, en este caso podemos ver como ayer se habría confirmado una directriz alcista, que a partir de ahora hay que vigilarla como soporte importante para corto plazo, esa directriz azul. Así que día en el corto plazo en tendencia alcista con primer soporte 4,96. Vale, otra cosa es que en el largo plazo pues no sea de los valores más fuertes, pero en el corto plazo tenemos ahí una directriz alcista uniendo mínimos y por lo tanto no habría que ser negativo en día desde que superó esta resistencia 505 y parece que ahora está construyendo mínimos y máximos crecientes, primer soporte en la directriz alcista azul. Nos preguntan también que si crees que Coca-Cola va a caer hasta los 30 por la rotura de canal. Vale, vamos a Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola que ha cumplido una gigantesca estructura de impulso Fibonacci, que es uno de los valores que venimos recomendando desde hace años por análisis técnico y que ha estado incluido en informes mensuales del centro de traders como uno de los valores con mejor aspecto técnico de la bolsa mundial y de la bolsa americana. Aquí lo que podemos ver es que está en una tendencia alcista clarísima, que tiene el primer soporte en la media de 200 sesiones, que está en fase ascendente, de momento sin ninguna señal de giro. Y yo creo que es un claro mantener. Quizá no está ahora en el mejor punto de compra. La última vez que se acercó a un buen punto de entrada fue hace poquito, en abril, a finales de abril, aquí. Y la anterior vez fue aquí, en el mes de enero, ¿no? O sea que para mí sería un clarísimo mantener. No veo ninguna estructura demasiado clara ahora mismo para corto o medio plazo. Y simplemente pues destacar que es uno de los valores más fuertes de la bolsa americana, que no es poco, y que por lo tanto es uno de los valores que se puede tener en carteras de corto, medio y largo plazo, sobre todo medio y largo plazo, o aprovechar correcciones para buscar compras. Nos preguntan también por Colonial. Vale, aquí ya nos vamos a un valor más volátil, que prácticamente se puede considerar un chicharro, aunque en su día, en 2007, llegó a cotizar en el IBEX 35. Vamos a Colonial. Ahora en el corto plazo pues no está tan mal, ¿no? Como estaba. Algo ha mejorado, hay que admitirlo. Pero bueno, lo que podemos ver aquí, quitando un poquito de zoom, pues claro, es que es un valor peligrosísimo, ¿no? Fijaos el gráfico. Este tipo de estructuras, tipo casi campana de Gauss, son muy habituales. La simetría del mercado en la subida y luego en la caída. La caída es tremenda, es impresionante. Ya veis lo lejos que está de los 140 euros a los que cotizó en 2007, hoy a 67 céntimos. Imaginaos lo que tendría que subir para que los que confiaron en esta empresa en 2007 recuperen la inversión. Va a ser prácticamente imposible. Pero bueno, es verdad que en el corto plazo algo ha mejorado porque la media de 200 sesiones bajaba con fuerza. Luego tenemos un periodo típico de estabilización de la media y luego la media empieza a subir, ¿no? Y lo positivo aquí es que tras una subida muy vertical, fijaos, antes lo hablábamos de la importancia del 61.8, pues en esa subida vertical el 61.8 de la subida era este nivel, lo respetó y de momento lo sigue respetando. Fijaos que en este mínimo de febrero no perdió el mínimo de octubre del 2014, que son los soportes clave, ¿no? Y bueno, en el corto plazo hay algo positivo, es que parece que la media 200, que era resistencia, ahora intenta ser soporte. Y ya lleva pues unos cuantos apoyos en la media, ¿no? Con lo cual, pues bueno, en el corto plazo, pues no pinta tan mal como antes, aunque no es obviamente de mis valores favoritos. Y además es un valor bastante volátil. También nos preguntan por el petróleo.
Vale, vamos a ver el Brent. Es verdad que antes en materias primas no lo vimos. Vamos a ver el petróleo Brent. Lleva ahora una corrección de corto plazo. Bueno, corrección de corto plazo después de una subida tremenda, ¿no? El primer soporte comentamos que estaba aquí y sigue estando aquí. Supongo que lo recordáis, ¿no? Que comentamos que el primer soporte, lo que dije la semana pasada, estaba en los 48, exactamente creo que con 67. Dejadme confirmar, porque no me acuerdo exactamente dónde era. 48, 69. 48, 69, me parece que es. No, 48, 65. Me sonaba más y es correcto. 48, 65. Y decíamos que ahí estaba el primer soporte y el mínimo de hoy del petróleo es 48,67. Mira, mira qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. ¿Dónde se ha parado hoy el petróleo, ¿no? En el soporte que os marqué la semana pasada y la anterior. Luego el siguiente escalón lo tendríamos aquí en los 43,33. Vale, ese sería el nivel clave ya para, digamos, para corto plazo. Vale, esos serían los niveles a vigilar. Luego tiene quizá aquí un soporte intermedio, pero estos dos serían ahora mismo los más importantes. Problema, pues ahora a ver si la media de 200, que se ha girado a la baja, pasa a ser resistencia. Eso también habría que verlo. No hay ahora mismo ninguna estructura demasiado clara. Habría un cierto peligro de que si ahora subiéramos, pues esto pudiera ser una especie de hombro cabeza hombro no demasiado claro, porque el hombro izquierdo es muy pequeñito, vale, pero bueno, quizás se podría considerar si ahora rebotáramos y luego volviéramos a caer y a vigilar la media de 200 sesiones como zona de resistencia. Si te parece, David, la última pregunta. Vale, pues nos preguntan por Apple. Bueno, Apple, vamos a ver el gráfico, uno de los valores de mayor capitalización bursátil del mundo. Vamos a ver el gráfico del valor. Y aquí recordaréis, fuimos muy pesados con dos cosas, ¿no? La primera era la importancia del soporte de los $90. En concreto, decíamos los 90,50 dólares. Eso lo primero. Y luego lo segundo, no sé si me seguís todos en mi Twitter, en @DavidGalanBolsa, pero lo recuerdo como si fuera ayer, cuando el valor, cuando Apple estaba justo aquí, exactamente aquí, publiqué un estudio sobre el RSI que realicé, en el que comentaba que el RSI de Apple, exactamente aquí, marcaba la segunda mayor sobreventa de la década. La segunda mayor sobreventa de la década y que por lo tanto lo más probable es que pronto viéramos un rebote. Fijaos que cae un pelín más, extreman la sensación de miedo, de pánico o de caídas y a partir de ahí se produce ese rebote y decíamos que la primera resistencia la tenía y la tiene en la media 200. Se produce ese rebote hacia la zona de la media y ahí vamos a ver qué ocurre porque dejó una vela caracasa blanca invertida que marca resistencia en 99, perdón, en 101,89 dólares, 101,89 dólares y dijimos en su momento cuando dejó esa vela que tocaba consolidar, que le iba a costar superar ese máximo. Eso fue hace 2 semanas y sigue sin superar ese máximo de 101,89 dólares. Esa es la primera resistencia y luego el soporte son los mínimos que se han marcado en el mes de mayo, ¿no? Entonces, lo que os decía, un trader, ni siquiera un trader de muchísima experiencia, ni un trader que tenga muchísimo éxito, jamás va a poder adivinar exactamente en qué punto va a girarse un precio. Pero lo que sí puede hacer un trader profesional es saber en qué zona se puede girar un precio, ¿no? Y de ahí, pues que os intentar ayudar pues con ese aviso o ese estudio sobre el RSI que publiqué a finales de abril sobre Apple, ¿no? Por ese posible rebote que luego se produjo. Bueno, un placer una semana más participar en este seminario, darle las gracias al organizador Rankia y GKFX y ya sabéis que nos podéis seguir día a día desde bolsageneral.es con muchos análisis, desde nuestro foro gratuito y desde redes sociales, desde el Grupo Bolsa General de LinkedIn, desde el Facebook de Bolsa General, desde mi Facebook David Galán Bolsa General, desde el Twitter de empresa @Bolsa General, desde mi Twitter personal @David Galán Bolsa, desde nuestro canal de YouTube y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral
bolsageneral.es. Si os queréis tomar vuestras inversiones en serio, ya sabéis que tenéis las puertas abiertas de Bolsa General. Muchas gracias y desearos, como siempre, muy buen trading. Pues muchas gracias, David, muchas gracias a los asistentes y hasta la próxima.